y vamos a comenzar. Entonces, pues primero que nada me presento. Mi nombre es Temilotzin Ibarra. Yo soy físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y ya llevo colaborando con el Centro Mario Molina Años desde el 2014, justamente en el área de educación en cambio climático. Entonces, este es uno de los tantos cursos que hemos preparado para ustedes, y pues esta es la segunda sesión en vivo, ¿no?, del curso de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces, voy a cargar la presentación. Denme un minuto para hacerlo. Y me confirman si es que se ve. Sí se ve. ¿Sí? Ya se ve la presentación. Sí. ¿Se ve bien el tamaño de las letras o necesitan que le haga zoom? Si le puede dar un poquito de zoom, gracias. Ahí estaría bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a... Entonces, objetivos del desarrollo sostenible. Creo que bueno, estamos en el módulo 1, el desarrollo sostenible como única vía para promover un desarrollo humano seguro. Esta sesión corresponde al tema 2, a los impactos ambientales de las actividades humanas desde la revolución industrial hasta nuestros días. Bueno, ha habido... me distraen los ingresos, perdón, es que no tengo quien me ayude. Bueno, respecto a esta evolución histórica a la que nos estamos refiriendo, pues justamente con la generación de la máquina de vapor, pues se dio todo un proceso de industrialización, ¿no? Sobre todo se dio cuando se logró aplicar justamente estas máquinas para que se aprovecharan en la industria textil, ¿no? Y ven que en Gran Bretaña, pues, hubo un gran impulso. De hecho, ahí es donde comienza a gran escala la revolución industrial. Y pues, para poder generar el vapor que activa los mecanismos, digamos, mecánicos de las máquinas textiles, y bueno, y se fue implementando en más cosas, ¿no? Hubo autos de vapor, etcétera. Pero principalmente fue al principio. Y entonces, pues se necesita, lo que usaban de combustible para poder calentar el agua y generar el vapor, pues fue el carbón, ¿no? Entonces, ahí comienza a gran escala esta revolución industrial que pues viene teniendo consecuencias, ¿no?, cada vez mayores, ¿no? Y en este momento, justamente estamos, digamos, en el pico, ¿no?, de esa problemática. Entonces, desde ese periodo, que fue, pues, desde principios de 1800, ¿no?, más o menos, hasta ahora, se ha estado emitiendo constantemente una gran cantidad de dióxido de carbono. Y resulta, pues, que el dióxido de carbono, pues, es un gas de efecto invernadero, ¿no?, que, digamos, siempre ha estado presente en la atmósfera, en la historia del planeta Tierra. Pues es un compuesto que siempre ha estado presente, y que ha estado variando su concentración en la atmósfera, ¿no? Y también su concentración, pues,
pues en la vegetación, en la corteza terrestre y en el océano, ¿no? En los distintos, digamos, depósitos, ¿no? Bueno, un momentito, voy a... De acuerdo. Creo que me van a ayudar con los ingresos para que no me esté distrayendo, ¿no? Porque yo tengo que estar aceptando, ¿no? Cada que alguien quiere entrar, entonces eso me dificulta presentar. Creo que alguien me va a ayudar ahorita ya. Bueno, les decía, ¿no? Que desde la revolución industrial ha creado una gran cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, justamente les decía, por la quema de carbono. Y de hecho, los cálculos son de que se han emitido 2.3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Y entonces, bueno, sabemos que la Tierra tiene un ciclo de carbono que ha estado funcionando pues, casi desde el comienzo del surgimiento del planeta. Y entonces, pues, digamos que existen mecanismos en la propia naturaleza que regulan, ¿no? Las cantidades de CO2 presentes en la atmósfera, ¿no? Entonces, pues el ciclo de carbono justamente nos explica cómo se pasa de un repositorio a otro, ¿no? La atmósfera es un repositorio de carbono, ahí se encuentra justamente como un gas, como dióxido de carbono, pero en el océano también, el océano absorbe dióxido de carbono y después hay un proceso por el cual una parte de ese CO2 ayuda a formar rocas, ¿no? Sedimentarias. Y estas, cuando se depositan en el fondo, pues después, por el proceso de movimiento de las placas tectónicas, pues van a volver magma en algún momento. Y entonces después, pues ya saben, cuando hay actividad volcánica, pues se vuelve a liberar, ¿no? Ese carbón. Bueno, como pueden escuchar, ya llegaron mis perritas a molestar. Y bueno, entonces les decía que hay un ciclo del carbono que regula la presencia de carbono en los repositorios, pero el problema es que si medimos la cantidad que había en la atmósfera cuando empezó la revolución industrial y lo comparamos con la que hay actualmente, entonces resulta que el incremento pues es drástico. Fíjense que para ese entonces, ¿no? El periodo de 1850 a 1900, en promedio había como 275 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y sin embargo, en este momento hemos alcanzado en algunos periodos 417 partes por millón, ¿no? Lo cual es un incremento muy drástico y que está asociado con un aumento en la temperatura. Entonces, ¿cómo se da ese aumento en la temperatura en función de la concentración de CO2? Que de hecho no es el único gas de efecto invernadero que contribuye a que suceda justamente el efecto invernadero del planeta, sino que hay otros, ¿no? También está el metano, ¿no? Cuya concentración también se está incrementando y que de hecho genera un efecto invernadero más potente que el CO2, ¿no?
Y entonces, de hecho, progresivamente se va a volver un problema tan grande, superior al que actualmente tenemos con CO2. Y hay otra colección de gases de efecto invernadero que también estamos contribuyendo a que aumente su concentración en la atmósfera. Y pueden llegar a volverse un problema, ¿no? Pero digamos que el principal es el CO2 y se está acercando el metano también. ¿Cuál es este efecto invernadero? Entonces, bueno, el efecto invernadero pues es algo que sucede en la naturaleza, ¿no? Esto ha estado sucediendo, les decía, en la historia del planeta, y por eso se hace la distinción y se le llama como efecto invernadero natural, ¿no? Porque estaríamos considerando que, pues, les decía, el CO2 ya ha estado a lo largo de miles de millones de años en la atmósfera terrestre. Y entonces la situación es que parte de la radiación solar que incide en el planeta lo hace directamente en forma de luz infrarroja. Otra parte más pequeña, otra proporción más pequeña es radiación ultravioleta, que a veces también le llaman luz ultravioleta. Y otra proporción, la mayor, es la luz visible, ¿no? La que podemos ver. Y esa luz visible atraviesa la atmósfera sin interactuar con las moléculas del aire, llega a la superficie terrestre y ahí una parte es reflejada por las superficies blancas, ¿no? Como el hielo, como la nieve. Antes, una parte también es reflejada por las nubes, ¿no? Y en total, el porcentaje de la radiación visible que es reflejada al espacio es como del 30%, ¿no? Que es lo que se le llama el albedo, ¿no? De la Tierra. Pero entonces, una vez que la radiación, esta luz visible llega a la superficie, es absorbida, ¿no? Es absorbida por la vegetación, por la corteza terrestre, por los océanos, ¿no? Y por, digamos, toda la hidrosfera, ¿no? Ríos, lagunas, etc. Y entonces, al ser absorbida, pues esa energía hace que vibren los electrones, ¿no? De la materia de toda la superficie terrestre, y eso termina reflejándose como un aumento en la temperatura, ¿no? De la superficie. Y entonces la superficie, al tener una temperatura por arriba de 0 de Kelvin, pues va a emitir radiación, ¿no? En función de su propia temperatura. Y entonces todo en el planeta, nosotros incluso, todo el tiempo estamos emitiendo radiación infrarroja, ¿sí? Y sucede que algunos compuestos que se encuentran en el aire, como el dióxido de carbono, es decir, todos los gases de efecto invernadero, ya no son transparentes a la radiación infrarroja, ¿no? Son transparentes a la radiación, a la luz visible, ¿no? Pero no son transparentes a la radiación infrarroja y entonces la absorben, ¿no? Y cuando la absorben, obviamente, pues vibran, rotan o aumenta su energía cinética y espontáneamente también van a otra vez liberar esta energía igual en forma de radiación infrarroja. Pero lo que sucede es que lo hacen de forma aleatoria, ¿no? Tanto el momento en el que lo hacen como la dirección en la que lo hacen, pensando en la luz como una partícula, como un fotón, pues resulta que al hacerlo de forma aleatoria, la dirección, una gran parte de esta radiación, en vez de liberarse hacia el espacio y escapar de esta energía, va a regresar a la superficie para volver a ser absorbida y volver a ser remitida por la superficie de la Tierra. Entonces, ahí lo que pasa es que vamos a tener digamos, un exceso de radiación infrarroja, bueno, o de energía, si lo queremos ver de forma más general, circulando en el planeta, ¿no? Y obviamente esa energía, pues, es el motor del sistema climático. Entonces, pues la cuestión es que tiene que haber un balance entre la energía que entra, que proviene del Sol, y la energía que sale, ¿no? Si se pierde ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale, entonces, pues todo funciona así en la naturaleza por el principio de
de que la naturaleza siempre busca el mínimo estado de energía, ¿no? En todo. Entonces, pues, si está entrando, digamos, si hay una diferencia entre la cantidad de energía que entra y la que sale, entonces el sistema, pues van a cambiar algunas de sus variables, en este caso la temperatura de la atmósfera, tiene que incrementarse para que en función de esa temperatura mayor, la Tierra emita más cantidad de radiación infrarroja al espacio, hasta que se vuelva a equilibrar la energía que entra y la energía que sale, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si sigue aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues entonces va a haber un constante desequilibrio. Pues, por lo tanto, la consecuencia es que estaría saliendo menos energía de la que está entrando, ¿no? Y por lo tanto se tiene que incrementar la temperatura hasta que se logre igualar otra vez. Entonces, por ejemplo, si no podemos absorber directamente de la atmósfera y almacenar el dióxido de carbono y seguimos emitiendo, pues esto se va a seguir incrementando la temperatura, ¿no? Sí, de hecho, fíjense, vamos a ver la gráfica, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo sabemos que está sucediendo esto? Pues desde finales de 1800, ¿no? Principios de 1900. El científico sueco Svante Arrhenius, justamente, bueno, el físico originalmente, aunque también, de hecho, fue de los que creó el área de química, ¿no? De hecho, recibió después el premio Nobel de Química, no de Física. Pero justamente él, uno de sus intereses en algún momento fue el preguntarse la relación que había entre la concentración de CO2 en el aire y el posible aumento de la temperatura, ¿no? En la atmósfera, ¿no? Y entonces, pues, construyó una ecuación justamente para tratar de modelarlo, y esta está en términos de la cantidad de grados centígrados que aumentaría la temperatura cada vez que se duplica la concentración de CO2 en la atmósfera. Pues, por ejemplo, si pensamos en que al principio de la revolución industrial, bueno, a mediados de la revolución industrial, había 275 partes por millón, ¿no? La concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces tendríamos que calcular cuando se duplique, es decir, cuando haya 550 partes por millón de CO2 en la atmósfera, tendríamos que ver eso a cuánto corresponde en un incremento de la temperatura en grados centígrados, ¿no? Supongamos que aumenten 4 grados, ¿no? Cada que se duplica la concentración. Entonces, esa fue digamos, la relación que encontró Arrhenius. Obviamente, pues no se sabe con certeza porque no ha sucedido eso, ¿no? Aún no se duplica, ¿no? Pero digamos, todos los que estudian el clima, ¿no? Y que están estudiando este fenómeno del cambio climático y que hacen los modelos climáticos para predecir para finales del 2100 cuáles serían los posibles escenarios en términos de el valor de la temperatura superficial del aire. Entonces, ahí justamente uno de los aspectos clave que ellos buscan, tratar de acotar, ¿no? Y de ser precisos, es justamente la sensibilidad de su modelo en las predicciones de temperatura en función de la variación en la concentración de CO2, ¿no? Entonces, pues esa es clave esa parte, ¿no? Y entonces, lo que tenemos es que si vemos esta gráfica, que luego la llaman la gráfica dentada o aserrada, por su forma, fíjense que la gráfica es la línea roja, ¿no? Fíjense que parece así como una especie de sierra, ¿no? O de dentadura de tiburón, no sé. Bueno, esas son las mediciones de la concentración de CO2 para cada año, ¿no? Y vemos que suben y bajan, ¿no? De forma periódica, ¿no? Y eso está asociado con los ciclos de las estaciones, ¿no? Porque justamente hay periodos donde
toda la vegetación del hemisferio norte, bueno, toda la que pierde sus hojas, toda la vegetación caducifolia, pues al deshacerse de sus hojas, pues toda esta materia orgánica tenía contenido carbono, ¿no? Y una parte se va a liberar justamente como CO2 o como metano, ¿no? Cuando se descompone. Entonces ahí hay un efecto cíclico, ¿no? De ahí que se vea justamente esos picos, ¿no? Anuales. Bueno, pero desde que se empezó a medir esto en el observatorio Mauna Loa, en Hawái, que como pueden ver fue a mediados de los 50, que ese científico también pues, es muy importante en la historia, digamos, del cambio climático, justamente porque fue el primero que empezó a medir con precisión cómo estaba aumentando la concentración de CO2. Y de hecho no estaba buscando eso, ¿no? Estaba buscando otra cosa y se dio cuenta de eso, ¿no? Pero desde entonces no ha parado esta medición, ¿no? Y pues es clave, ¿no? Y aquí se ve claramente cómo va aumentando, ¿no? Y conforme va aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera, también se ha estado midiendo que va aumentando la temperatura, ¿no? Y además también se puede medir qué tanto CO2 hemos emitido en función de la quema de combustibles fósiles, porque también se tienen los registros de cuánto se ha extraído y cuánto se ha quemado, ¿no? Y entonces, pues, no hay duda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el cambio climático? Pues, originalmente, digamos, en los círculos científicos, sí se manejaba este término de cambio climático, sin embargo, hubo un momento donde esto salió como a las élites políticas y pegó más, era como que más para el marketing, la denominación de el calentamiento global, ¿no? Que estuvo muy de moda un tiempo, ¿no? Pero la deficiencia de ese término es que cuando se habla de calentamiento global solo estamos pensando en esa variable, ¿no? Está aumentando la temperatura. Sin embargo, no estamos viendo todo lo que está asociado como consecuencia de ese aumento en la temperatura, ¿no? Entonces, por eso es que se ha retomado justamente se ha retomado este concepto de cambio climático, porque a partir de que cambia la temperatura, pues cambia un montón de cosas, ¿no? O sea, en realidad cambia todo el clima, ¿no? Cambia cómo se forman las corrientes de viento, ¿no? Cambia la tasa de formación de huracanes, ¿no? De ciclones, etcétera, según en qué parte del mundo se generan, tienen distintos nombres, pero es el mismo fenómeno, ¿no? Tifón, ciclón, huracán, ¿no? También cambian, por ejemplo, las precipitaciones, ¿no? Cambian los sucesos de la sequía, ¿no? Y fenómenos climáticos cíclicos que ya están, digamos, como establecidos desde hace, no sé, algunos miles de años, como por ejemplo el Niño, ¿no? Que es la oscilación del sur, ¿no? El Niño, pues va a depender de la temperatura, ¿no? Y es un fenómeno bastante interesante, bastante complejo. Y, por ejemplo, ese fenómeno es el que hace que haya las lluvias del monzón cíclico que baña todo el sudeste asiático y del cual depende una gran parte de la población de esa zona, ¿no? Depende de las lluvias monzónicas, ¿no? Sus cosechas están en función de las lluvias monzónicas y obviamente la evolución de su fauna y flora está en función del monzón, ¿no? Y eso está asociado con estos ciclos del Niño, ¿no? Y si nos vamos a la costa este del Pacífico, porque ahorita me referí a lo que sucede en la costa oeste, ¿no? Del Pacífico. Pero si pensamos en la costa este del Pacífico, en Sudamérica, ¿no? En toda la costa la cordillera de los Andes, en toda su costa, su línea costera,
pues ahí las aguas son muy frías justamente por este fenómeno, y resulta que las aguas frías transportan mucho más nutrientes, de ahí que la pesca sea buenísima en toda esa zona, ¿no? Que de hecho ese fue el recurso principal de las civilizaciones que se desarrollaron en toda esa zona, ¿no? Digo, la más notable es la Inca, pero antes de ellos hubo muchas más, ¿no? Que aprovechaban justamente esas condiciones, ¿no? Lo que sí es que está asociado con eso, esa aridez, ¿no? Porque ahí no llueve. O sea, hay muchos nutrimentos en el océano, hay mucha pesca, pero hay poca lluvia, ¿no? De ahí que sea tan árido. Entonces es parte de ese fenómeno. Y todo esto se altera justamente por el hecho de que esté aumentando la temperatura. O igual, si estuviera bajando, también habría consecuencias, ¿no? Pero el chiste es que altera todas las demás variables climáticas, ¿no? O meteorológicas. Esté cambiando la temperatura. De ahí que sea más apropiado el concepto de cambio climático en vez del de calentamiento global. Este es más extenso, abarca una amplitud de fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, existe el grupo gubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿no? El IPCC. Bueno, IPCC en inglés, ¿no? Y regularmente, cada cierto número de años, publica un informe, ¿no? A partir de toda la información científica que se ha recolectado y que se ha analizado, y que se está acumulando y se sigue renovando la forma en la que se analiza y los modelos que les decía climáticos que se aplican, ¿no? Etcétera. Y entonces, pues es sumamente notorio que sí ya se está modificando el clima a gran escala, ¿no? Esos datos se tienen, ¿sí? Y entonces, pues no hay ninguna zona del planeta que no se vea afectada, ¿no? Es algo global, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que si retrocedemos en el tiempo, ¿no? Que justamente la ciencia que estudia el clima en el pasado es la del paleoclima, ¿no? Los paleoclimatólogos justamente se dedican a estudiar, a buscar evidencias de cómo era el clima en el pasado. Y si comparamos toda esa información que tienen, que de hecho tenemos información hasta como 1,5 millones atrás en el tiempo, entonces son muchísimos datos, ¿no? De cómo era la temperatura antes, cuál era la tasa de precipitación en distintas regiones del planeta, ¿no? También cuál era la concentración de CO2 en el aire, etcétera. O sea, se tiene mucha información. Y al comparar los datos actuales con esa colección de datos del pasado, recientes, digamos, en términos geológicos, ¿no? Para los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, pues sí, 1,5 millones, pues no es nada, ¿no? 1,5 millones de años no es nada para la Tierra, para nosotros es un montón, ¿no? Pero, pues sí es notable que ha habido un cambio en todo el clima, ¿no? O sea, en todas las regiones del planeta. Y entonces, por ejemplo, si comparamos cuál era la temperatura promedio superficial del aire en la época de los 1850 a los 1900, ¿no? Es decir, hace más de 150 años, pues ya ha aumentado 1,1 grados, ¿no? La temperatura, 1,1 grados centígrados, ¿no? Que digamos, eso parece muy poco, pero para hacer el clima, la temperatura promedio de todo el planeta es mucho, ¿no? O sea, si comparamos en los momentos más radicales en los que ha variado el clima en la Tierra, porque ha estado oscilando, ¿no? De hecho, ya se demostró que la teoría de la bola de hielo o bola de nieve, pues sí fue cierta, ¿no? O sea, sí sucedió. En algún momento el planeta estuvo 3/4 congelado, ¿no? O sea, casi la totalidad del planeta estuvo congelado. ¿Sí? Que fue el clima más extremo, o sea, frío más extremo, ¿no? Que ha habido en la historia de la Tierra. Y también hemos estado en el otro extremo en el que ambos polos tenían vegetación, no había hielo en todo el planeta. O sea, esos son los dos extremos que ha vivido la historia del clima en la Tierra. Y si comparamos qué tanto cambió la temperatura promedio superficial en esos dos momentos extremos de la historia del clima, pues resulta que eran 5 grados centígrados de diferencia.
o arriba o abajo. Entonces, fíjense qué crítico es que cambie 2, 3 grados la temperatura. O sea, realmente sí puede cambiar por completo el clima del planeta, ¿no? Tenemos una mano levantada. Sí, adelante. Nos pregunta el profesor César Juárez. ¿Qué tan cierto es lo que circuló en medios de comunicación que derivado a los fenómenos de la pandemia motivado por el COVID-19, la capa de ozono se recupera y se estima seguir la tendencia puede llevar a niveles de como estábamos en los años 1990? Está en el chat. De acuerdo. Bueno, en realidad, afortunadamente, el problema de lo que decían el agujero en la capa de ozono, la olla en la capa de ozono, eso se atendió desde el protocolo de Montreal, ¿no? Creo que fue en 1985 o 83, ya no me acuerdo bien. Pero este fenómeno se atendió en su momento y afortunadamente fue una resolución unánime que acató todos los países del mundo y se ha venido cumpliendo. Se redujo la emisión, o sea, sigue habiendo emisión de clorofluorocarbonos, que eran las moléculas que estaban ocasionando el problema, porque justamente cada una de estas moléculas destruía un montón de moléculas de ozono, ¿no? Y permanecían ahí en la estratosfera, ¿no? Entonces, la tasa de generación de ozono, que sucede de forma natural, contra la tasa de destrucción de ozono, que también sucede de forma natural, se había desequilibrado, así como lo que les planteé sobre el ingreso y el egreso de energía del planeta. Lo mismo, ¿no? Si se desequilibra, lo que entra y lo que sale, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces era lo mismo con la capa de ozono. Se había desequilibrado la tasa de regeneración con la tasa de destrucción, ¿no? Y entonces estos clorofluorocarbonos habían aumentado la tasa de destrucción. De ahí que se estuviera adelgazando, coloquialmente así se dice, la capa de ozono. Y eso lo que hacía es que estaba permitiendo que hubiera un exceso de radiación ultravioleta B que estuviera llegando a la superficie de la Tierra, y ese tipo de radiación es nociva para la vida, ¿no? Entonces, eso en realidad ya se ha estado resolviendo. De hecho, en las observaciones ya se está recuperando la capa de ozono. Entonces, digamos que la recuperación ya era previa a el fenómeno ahora de estemos enclaustrados por la pandemia, ¿no? Pero sí puede haber que haya repercusiones. De hecho, sí se están haciendo estudios, se están recabando datos, ¿no? Sí ya hay algunos artículos que están analizando las consecuencias en la contaminación, en la concentración de partículas de distintos tamaños, de distintos aerosoles, en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, o sea, sí hay estudios, pero digamos que todavía son, pues digamos, necesitan comprobación, ¿no? O sea, son estudios preliminares, se podría decir. Pero bueno, lo que nos gustaría es que, así como tuvo éxito el protocolo de Montreal, nos hubiera gustado que el protocolo de Kioto se hubiera cumplido, lo cual no sucedió y que no involucra a todo el mundo, sino solo a algunos países, claro, de los principales emisores, porque es bien desigual la emisión, ¿no? Hay islitas en la Polinesia que no emiten casi nada, ¿no? Y de todos modos, pues está subiendo el nivel del mar y se van a quedar sin isla, ¿no? Y bueno, Estados Unidos ha emitido históricamente la mitad de todo el CO2 de la atmósfera, ¿no? Bueno, entonces ya me salió un poco del tema, regresemos. Espero haber dado una respuesta satisfactoria a la pregunta. Pero fíjense en este mapa. Ajá. Este mapa es más o menos reciente. Digamos, estos se están actualizando todo el tiempo.
Y aquí lo que se ve es el promedio global de temperatura terrestre y oceánica para julio 21, en comparación de el promedio de 1980 a 2010, ¿no? Digamos que en la climatología, para poder hablar del clima, se tienen que tomar periodos, o sea, ya en su forma, digamos, más formal, rigurosa, se tienen que tomar bloques de tiempo de datos de las variables climatológicas de 30 años. De ahí que vean que se toman de 1980 a 2010. Entonces, cada 30 años se agarra un bloque, se promedian los valores de las variables climáticas y esas se toman de referencia para hacer las comparaciones de los datos actuales. Entonces, se está comparando la temperatura de julio del 21, o sea, de este año, contra el promedio de la temperatura de ese bloque de 1980 a 2010. Y entonces aquí abajo tenemos la escala en grados centígrados. Entonces, entre más rojo, más oscuro el rojo, quiere decir que ha aumentado hasta cerca de 5 grados centígrados la temperatura, ¿no? Y el azul más oscuro quiere decir que ha disminuido hasta 5 grados. Entonces, lo que podemos ver en este mapa es que la mayor parte está de color rojo, aunque hay zonas que están de color azul. Y esto sucede porque el clima es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, fíjense que aunque en promedio está subiendo la temperatura, va a haber regiones que se van a enfriar aunque esté aumentando la temperatura en promedio, lo cual suena contradictorio, pero pues es bastante complejo el sistema climático. Es algo dinámico, no es, jamás está quieto, todo el tiempo está fluctuando. Eso hace tan difícil que se estudie, eso hace tan difícil predecir cómo se va a comportar el clima hacia el futuro, y también eso hace tan difícil que, por ejemplo, la meteorología sea acertada en sus predicciones, ¿no? Digamos, cada vez tienen mejores computadoras, más poderosas, cada vez se tienen más datos, han mejorado los modelos, etcétera, y entonces han sido más eficientes para predecir ciertas variables meteorológicas en el corto plazo, pero dentro de un cierto rango de precisión, ¿no? Pero justamente la complejidad del clima hace que haya limitantes, ¿no? A qué tanto podemos predecir cómo se va a comportar. De ahí que lo mejor es apostar a actuar y reducir las emisiones de CO2, o bueno, en general de todos los gases de efecto invernadero. Les digo que el metano, el óxido nitroso, y etcétera, hay más, ¿no? Es ya enfocarnos en tratar de reducir las emisiones lo más posible, ¿no? De hecho, el objetivo es que para el 2050, pues todas las naciones en el mundo ya lleguen a una tasa cero de emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Lo cual muestra a que limitemos qué tantos grados aumente la temperatura. Entonces la idea es que no pase de 2, ¿no? Ya llevamos 1.1. O sea que estamos urgidos de actuar, ¿no? Globalmente. Bueno, entonces, como pueden ver, la mayor parte del planeta sí ha experimentado un aumento en la temperatura, ¿no? Algunas zonas más y otras menos. Pero aquí es bien claro que la mayor parte, por ejemplo, de los océanos han experimentado un aumento, y eso se relaciona con que cada vez sean más frecuentes los huracanes de mayor intensidad, ¿no? Porque justamente la energía que necesitan los huracanes es la de digamos, la alta temperatura de la superficie del océano, ¿no? Digamos que esa es la energía que absorben y que los impulsa, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Hace unos años todavía, pues, se dudaba más de que necesariamente el cambio climático fuera la causa de que estuvieran aumentando la frecuencia y la intensidad de los huracanes, pero ya conforme pasa el tiempo, se tienen más datos estadísticos, pues va aumentando, digamos, la certeza de que sí es por el cambio climático. Entonces, hay más fenómenos asociados como las ondas de calor extremas,
el aumento en las precipitaciones, ¿no? Que sean más intensas en ciertos lugares, y entonces pues está recabando más información y todo apunta en que el origen pues es el cambio climático, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que más ha aumentado? Si ustedes pueden ver el mapa, no se nota tanto, pero es el polo norte donde ha aumentado muchísimo más la temperatura, ¿no? En menos tiempo. Y pues la consecuencia es que al aumentar la temperatura, pues se forma menos hielo superficial, ¿no? Menos hielo oceánico. Ya ven que hay una diferencia geográfica entre el polo norte y el polo sur, ¿no? El Ártico es un subcontinente, ¿no? ¿Sí? Y sobre ese subcontinente, pues hay una cobertura de glaciales, ¿no? De algunos kilómetros de espesor, y además también se forma una cobertura de hielo oceánico, ¿no? Alrededor. Y ahí están las mayores reservas de agua dulce del planeta, ¿no? Pero en el Ártico, en el polo norte, el polo sur es la Antártida, no sé si lo dicen, y el polo norte es el Ártico. Ahí hay muy poca tierra continental, ¿no? Ahí en realidad la mayor parte de la superficie es océano. Entonces hay una diferencia, ¿no? Ahí lo que se forma es, si quitamos Groenlandia, ¿no? Que es la isla más grande ahí, que tiene glaciares sobre la Tierra, que es hielo continental, la otra parte es hielo oceánico. Y entonces ese hielo oceánico se forma, pues obviamente de forma cíclica, ¿no? Con las estaciones. Cuando es invierno en el polo norte, se cubre la mayor parte del océano ártico, y esa cobertura de hielo refleja una gran cantidad de radiación del sol, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Pues ya no se forma una cobertura tan extensa, y por lo tanto se refleja menos radiación solar, y por lo tanto hay más energía circulando en el planeta, que hace que aumente más la temperatura, ¿no? Eso se le llama un ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? Y entonces, bueno, el clima está lleno de retroalimentaciones positivas y negativas, y hay un balance entre estas, ¿no? Por eso es tan complejo el clima, ¿no? Y bueno, ¿dónde se ven estos efectos del clima, ¿no? Del cambio del clima, pues en el ciclo hidrológico también, ¿no? El ciclo del agua. Entonces, bueno, hay otra pregunta. Están en el chat cuestionando que en qué magnitud han afectado los incendios en el cambio climático. De eso ya hay algunos datos, sobre todo con los incendios tan graves que están sucediendo en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, ya hay datos, ¿no? Porque han sido de una magnitud que han hecho que se libere una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, sí, o sea, sí hay un impacto, ¿no? Pero bueno, regresando a la parte del ciclo hidrológico o del ciclo del agua, pues está cambiando, ¿no? Como lo había mencionado, la intensidad de las precipitaciones y obviamente la consecuencia pues, de las inundaciones, ¿no? Hemos estado viendo en las noticias ya varios años atrás hasta ahora, cómo en todo el mundo están sucediendo unas inundaciones extremas, ¿no? Que cada vez rompen récords históricos, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, aquí en México, en Asia, ¿no? Y entonces, pues sí, es evidente que ya está cambiando el ciclo hidrológico, y esto está ligado al cambio climático. Y obviamente en algunos lugares aumenta la precipitación y en otros lados disminuye, por lo tanto aumenta la aridez, ¿no? Las temporadas de sequía van a ser más intensas, ¿no? Entonces, el problema es en los dos sentidos, o en un lado va a llover demasiado y en otro lado va a llover muy poco, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, tiene muchas consecuencias, ¿no? El cambio climático. Sobre todo se está observando en las latitudes altas, ¿no? Este cambio de la precipitación, ¿no? que está aumentando.
Y en las regiones subtropicales, ahí es donde se observa que está disminuyendo, ¿no? Y se prevé que aumente la disminución. Entonces, les decía, eso también va a afectar a los fenómenos como el niño, que controlan, el niño y la niña, que controlan los ciclos del monzón, ¿no? Y que controlan la surgencia en las costas andinas, ¿no? Que es ese ascenso de las corrientes de agua fría llenas de nutrientes. Y bueno, también otro aspecto que se tiene bien medido es el del aumento del nivel del mar, ¿no? Como ustedes habrán escuchado en algún momento, pues hace cerca de 20.000 años, digamos que terminó la última era glacial, ¿no? Y ahorita nos encontramos en un periodo interglacial, ¿no? Entonces, desde hace, los registros que les había platicado que tenemos de hace 1,5 millones de años de cómo era el clima, ahí está bien claro que había un patrón periódico de que se daba una era glacial en el planeta, que duraba miles de años, y luego se daba un pequeñito periodo interglacial, y luego otra vez un larguísimo era glacial, y luego un pequeño intermedio interglacial, ¿no? Eso ha venido replicando. Resulta que si comparamos la duración en tiempo de los periodos interglaciales, si comparamos el actual en el que estamos contra los anteriores, este es anómalamente longevo. Ya está durando casi el doble que el de los históricos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no se está cumpliendo el ciclo de que tendría que regresarse a una era glacial, ¿no? Entonces, obviamente no se entiende bien todo, pero pues está asociado en una parte a la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Claro, no solo la actividad humana tiene que ver, ¿no? Ahora sabemos que a partir de la revolución industrial, pues es crucial los efectos de nuestra actividad, ¿no? Pero pues antes quizá no era tan notoria, ¿no? Obviamente porque emitíamos menos gases de efecto invernadero. Y tiene que haber ahí otras variables climáticas que están, o factores climáticos externos e internos que afectan, ¿no? El que ahora nos encontramos en un periodo interglacial tan extenso. Entonces, bueno, les decía que se tienen todos esos datos, ¿no? De los periodos, ¿no? Cómo deben de comportarse. Y desde esta última era glacial, pues ha venido aumentando el nivel del mar, ¿no? Porque al aumentar la temperatura, pues se está deshielando, ¿no? La corteza terrestre, ¿no? Entonces, en todo el mundo se están reduciendo los glaciares. Ajá. El problema es que se está acelerando la rapidez con la que se están deshielando. ¿Ah? Ya se perdió el equilibrio porque, digamos, si se deshiela en verano, en invierno recupera su nivel, ¿no? El glaciar, ¿no? Si lo pensamos en su espesor, ¿no? En términos de kilómetros, ¿no? Entonces, digamos, había un equilibrio, pero ese equilibrio ya se perdió por el aumento de la temperatura, por el aumento de los gases de efecto invernadero. Y entonces lo que se ve en la curva es que cada vez va más rápido el aumento de emisiones de CO2, aumenta más rápido la concentración de CO2 en la atmósfera, aumenta más rápido la temperatura, aumenta más rápido el deshielo y aumenta más rápido el nivel del mar, ¿no? Entonces, pues obviamente todas las regiones insulares del planeta, las islas, pues están perdiendo su territorio. De hecho, ahorita me parece que Tuvalu o Batu, bueno, hay varias islitas, ¿no? En la Polinesia. Pues ya están buscando comprar territorio en alguna parte del mundo que les quieran vender para trasladar su país, ¿no? Así de grave. Saben que va a desaparecer su país, ¿no? Y obviamente muchas regiones costeras en el mundo van a perder territorio. Acaban de ver la mega inundación en Nueva York, ¿no? Bueno, Nueva York es una de las ciudades que va a desaparecer, ¿no? Con que aumente medio metro el nivel del mar, desaparece Nueva York. Y esto es porque también hay más fenómenos asociados.
no solo es por la rapidez del deshielo y la rapidez del aumento del nivel del mar, sino que tenemos que ver cómo se comportan las mareas en el mundo. Resulta que si nos situamos en el Océano Atlántico, además del nivel del mar que está aumentando por estas razones del deshielo, resulta que en la costa oeste del Océano Atlántico el nivel del mar es todavía mayor al de la costa este. Y esto tiene que ver con la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, en Europa se ve menos el aumento, se nota menos el aumento del nivel del mar que en la costa este de Norteamérica y obviamente en la costa del Atlántico de México, ¿no? Ahí va a subir más el nivel del mar, ¿no? Por este otro fenómeno, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto viene asociado al cambio climático, ¿no? Entonces vemos que es más allá de simplemente el aumento de la temperatura, ¿no? Es una colección de fenómenos muy compleja. Y bueno, ya para terminar, pues es evidente, ¿no? Que desde hace décadas el clima en la Tierra ya está cambiando, ¿no? No es algo que se prevé que va a suceder, ¿no? Ya está sucediendo y se prevé que se va a intensificar, ¿no? Entonces, lo que se espera es que se vuelvan más extremas las estaciones, ¿no? El verano mucho más caluroso y el invierno mucho más frío. Obviamente, en las latitudes que se encuentren más hacia los polos, ¿no? O sea, tanto más hacia el polo norte se encuentren o más al polo sur, las estaciones cada vez van a ser más extremas, ¿no? Y eso lo vemos en las noticias, ¿no? Como en Canadá tienen unas ondas de calor súper graves que matan gente por deshidratación. Y luego tienen unos inviernos así crudos de menos 20, menos 30, etc. Y lo mismo en Europa, en Siberia, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en un futuro, si esto sigue recrudeciéndose, es que va a empezar a emigrar gente de los países ricos del norte hacia los países en desarrollo que tienen un mejor clima, ¿no? Como México. Ahora se va a invertir la inmigración, ¿no? En el futuro. Bueno, no ahora, en el futuro. Pero va a estar sucediendo este fenómeno. Y bueno, cada vez se tiene más información, ¿no? Entonces la fundamentación del fenómeno y de las consecuencias, pues cada vez es más sólida. Y eso nos permite ir comprendiendo cada vez más este fenómeno tan complejo y entender algunos de los fenómenos asociados, ¿no? También, pues ya es muy claro que las actividades humanas ya influyen en el clima, o sea, ya tenemos un poder casi divino, ¿no? En la antigüedad, pues el clima se le asociaba a los dioses, ¿no? La lluvia, etcétera, ¿no? Los vientos, ¿no? Pues resulta que ya somos la humanidad la que estamos cambiando el clima de la Tierra, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos haciendo, digamos, sin propósito, ¿no? Como consecuencia de nuestras actividades, pero ahora podríamos intentar controlar qué tanto cambia el clima como un objetivo, ¿no? ¿No? Que ese sería el objetivo del protocolo de Kioto, limitar el cambio en el clima, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos esa capacidad ya en la humanidad, ¿no? Y si queremos estabilizar el clima, pues obviamente lo primero es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso es clave. Y la forma de hacerlo es hay muchas estrategias, ¿no? Que nos permitirían reducir estas emisiones, ¿no? Obviamente, una parte es la energética, el consumo de energía, ¿no? De fuentes de combustible fósil, pero también está el cambio de uso del suelo de la tierra, ¿no? Si seguimos deforestando para cultivar, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es liberar más carbono, ¿no? Sobre todo ahí como metano, ¿no? Que es un gas de efecto más potente, ¿no? Igual si
estamos para tierras, para ganadería, pues peor aún, ¿no? El ganado bovino es una bomba de metano, ¿no? O sea, son una fuente de metano increíble, ¿no? ¿Sí? Los gases de las vacas son increíbles, ¿no? O sea, es una fuente de metano brutal. Entonces, de ahí que se busque que una gran parte de la población se vuelva vegana y deje de consumir carne, ¿no? Justamente para que ya no aumente el consumo, porque está asociado también, ¿no? A las emisiones de metano. Y bueno, hay más cosas que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, cambiar la producción de electricidad de la quema de carbón, ¿no? Porque increíblemente todavía la mitad de la generación de electricidad en el mundo es por carboníferos, ¿no? Ahí sobre todo China es la principal, ¿no? Pero todavía hay varios países que tienen carboníferos, ¿no? Aquí en México tenemos una, creo que solo hay una activa, ¿no? Y pues sí, creo que había planes de ya cerrarla, pero pues el problema es que hay varias ciudades pequeñitas que dependen por completo de la minería del carbón y todo ese carbón se le vende a... Entonces como que ahí están atrapados en cómo resolver eso, ¿no? Porque prácticamente cerrarla es pues desaparecer esas poblaciones, ¿no? Y no hay trabajo que ofrecerles, ¿no? Entonces, bueno, esos dilemas son bien difíciles, pero pues aún así hay que buscar la forma, ¿no? De atenderlos. Y bueno, no sé si tengan preguntas. Creo que hubo varias en el chat, pero pues no pude verlas todas. Entonces, ahorita si quieren, voy a revisar algunas. Y también si quieren levantar la mano para que tengan alguna duda, pues podemos dedicarle unos minutos. Entonces, estoy buscando. A ver, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál sería la razón atribuible a que el frenar el deterioro de la capa de ozono sí funcionara y el detener las emisiones de CO2 no? Bueno, ahí sí hay una respuesta que se sabe muy bien y es la económica, ¿no? Justamente. La industria que producía clorofluorocarbonos, pues era diminuta, ¿no? Estaba asociada sobre todo a que ese gas se usaba sobre todo en los refrigeradores, ¿sí? En las fuentes de las máquinas de refrigeración, ¿no? Ese gas se usaba justamente como el gas para refrigerar, ¿no? Y entonces se buscó un sustituto, ¿no? Pero pues esa industria pues es muy pequeñita, ¿no? Y su poder económico es muy pequeñita en el mundo. Pero a ver, métanse con las petroleras, con las gaseras, con los sistemas de transporte, ¿no? Con el transporte de bienes, ¿no? Fíjense que el 85% del comercio mundial, del transporte de bienes, del comercio mundial, es por los grandes buques, ¿no? Que llevan contenedores. Y el combustible que usan es combustible fósil, ¿no? Es diésel, ¿no? Entonces, a ver, o sea, no es posible, o sea, la única alternativa al diésel para buques de ese tamaño es que todos los buques tuvieran reactores nucleares. Y pues es un peligro inmenso, ¿no? También, ¿no? También, o sea, es una limitante enorme, ¿no? O sea, no hay forma de que haya buques eléctricos de ese tamaño que puedan transportar esa cantidad de bienes, ¿no? Entonces, aquí el principal problema es económico. O sea, hay muchos intereses económicos, pero también hay una realidad de que pues, no puedes cambiar eso de golpe, ¿no? Entonces resulta que aunque está mejorando la tecnología, ¿no? Para que pues las de energía renovable se aprovechen y entonces desplacemos la generación de energía eléctrica desde las fuentes de fósiles a las fuentes de energía renovables, pues resulta que sí hay una realidad de que todavía no se tiene la tecnología suficiente como para que se dé una masificación, ¿no? O sea, se está escalando y se está avanzando, ¿no? Pero
pero no es suficientemente rápido. Y además conlleva otras limitaciones, ¿no? Pues, digamos, no se puede almacenar la energía de fuentes renovables, ¿no? La energía que se genera por fotoceldas no se puede almacenar, ¿no? O sea, no tenemos la cantidad de baterías con la potencia necesaria, bueno, más bien con la capacidad de almacenamiento suficiente, ¿no? Y que además tengan un tiempo de vida suficiente, ¿no? O sea, si nos van a durar 2 años, las tienes que renovar, y luego, ¿qué haces con esas baterías, no? Las vamos a ir a tirar al desierto, ¿no? Para generar otro problema, ¿no? Contaminación por litio, etcétera. Es decir, la verdad es que estamos llegando a un punto de la civilización donde no podemos igualar lo que ha desarrollado la evolución. O sea, la evolución de la naturaleza ha logrado reciclar todo lo recicla. Entonces hay unos ciclos sumamente complejos que están acoplados y en la naturaleza se recicla todo. Pero nosotros no hemos logrado, quién sabe si algún día lo logremos, equipararnos a la naturaleza y aprovechar todo y que la economía sea, digamos, circular al punto de que estemos ya incorporados en estos ciclos de la naturaleza, ¿no? De forma que todo lo que generemos lo logremos reciclar y ya no haya desechos que no funcionan, digamos, la naturaleza. Entonces estamos muy lejos de eso. De hecho, ahí sí los teóricos de la ciencia que abordan esos temas, pues creen que la única posibilidad de acercarnos a eso es que todo fuera orgánico. Toda nuestra tecnología tendría que ser biotecnología, ¿no? Entonces, pues está muy difícil. Tendríamos que tener edificios orgánicos, transporte orgánico, todo orgánico. Esa sería realmente la única forma de lograr equilibrar nuestro y bueno, no es necesariamente el camino que estamos siguiendo. Entonces, pues sí, o sea, realmente pues, lo que se puede hacer es reducir la tasa a la que estamos afectando el ecosistema, el planeta. Esa es la única solución y es temporal, ¿no? O sea, es para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Ya más allá, ¿sabes? ¿No? O que se tengan que ir a otro planeta, que realmente es también la solución que muchos ven, que realistamente esa es la única forma, ¿no? Irse de este planeta, pues los que se queden, pues tendrán que adaptarse al desastre del clima, desastre ecológico, y tratar de sustentarlo, o así, ¿no? Adaptarnos a vivir todas las aguas contaminadas, etcétera. Y bueno, ¿qué otras preguntas hay? Esto está interesante, que se puede generar efecto albedo. Pues sí, fíjense que hay científicos que quieren ser una geoingeniería del clima, que es muy radical, ¿no? Pero quieren emitir aerosoles, de hecho ya lo están probando. Así como ya podemos inyectar partículas para estimular que llueva ciertas zonas donde no ha llovido. De hecho, en México ya parece que la Fuerza Aérea ya lo ha intentado en algunos lugares. Eso se está haciendo, ¿no? Eso ya es geoingeniería, pero eso es a pequeña escala. Pero sí, en efecto, hay unos planes muy locos de emitir ciertos aerosoles para que permanezcan en la atmósfera y generar artificialmente, aumentar el efecto albedo para reflejar una mayor cantidad de radiación y entonces reducir la energía que está recirculando en el planeta y eso sería una disminución de la temperatura, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Pero el problema es que no sabemos qué otras consecuencias trae eso, ¿no? Ese es el dilema eterno. O sea, haces esto, pero eso genera otro problema. O sea, es lo que les digo, que la naturaleza todo eso ya lo resolvió
a través de miles de años, ¿no? De que esté interactuando los organismos vivos con pues, la materia inorgánica, ¿no? Que la rodea, ¿no? El planeta, digamos, con las fuentes de energía del sol. Pero nosotros creamos cosas y luego tiene un impacto que no esperábamos, ¿no? Ahí que en otras áreas como la genética, etcétera, pues haya muchas consecuencias, ¿no? De usar de estos pesticidas, ¿no? Como el Roundup, ¿no? De Monsanto, para matar las hierbas y que solo crezca la semilla que tú quieres, ¿no? Que justamente está modificada genéticamente para resistir la toxina, ¿no? Resulta que nos comemos esa toxina. Y eso ya no lo previeron, ya no les importó, ¿no? Bueno, no sé si haya más preguntas. Estrategias ciudadanas que puedan llegar a influir en el cambio climático. Pues sí, ahí sí, ¿no? De acuerdo. De hecho, una que se trata de promover en las escuelas, ¿no? Para que lo asimilemos y eso llegue a la casa, ¿no? Los chiquitos lo lleven a la casa, ¿no? Contar su familia de que, ¿no? De reducir nuestra huella de carbono, esa es una forma. ¿Sí? No hay que viajar mucho en avión. Cada que viajamos en avión, el impacto es enorme. Pues sí tiene que ver con reducir nuestro consumo en general de bienes, les digo, reducir el consumo de carne, ¿no? Sobre todo la bovina, reducir nuestro consumo de energía eléctrica y usar lo menos posible el auto, ¿no? O sea, siempre que sea posible, ¿no? Obviamente hay condiciones donde casi no hay alternativa, pero sí hay donde se puede. Entonces, o sea, esa es la forma en la que podemos contribuir directamente nosotros. Pero también está la otra forma de presionar a nuestros respectivos gobiernos de que tomen medidas globales, ¿no? Más radicales, que distribuyan a una tasa acelerada la emisión de gases de efecto invernadero. Practicar agricultura orgánica. Fíjense que sí, la forma en la que se practica el cultivo, o sea, los monocultivos, sumamente industrializados, que tienen prácticas, digamos, tradicionales de agricultura, resulta que sí liberan carbono a la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, terminando el cultivo, remover la tierra, quemar lo que quedó, pues es muy perjudicial, ¿no? Entonces, de hecho, sí ya hay nuevos avances tecnológicos donde en vez de arar la tierra y en vez de quemar el suelo, inyectas directamente en el suelo las semillas, ¿no? Con un tractor especializado. Y entonces ya no remueves la tierra. Y además, también ya se tiene información, ya se ha practicado, de que tienes que estar rotando los cultivos, no puedes tener monocultivos, no puedes estar sembrando lo mismo. Tienes que intercalarlos, porque eso permite que se regenere la cantidad de nutrientes en la tierra, ¿no? Porque también el uso intensivo de la tierra, el cultivo intensivo de la tierra simplemente agota los nutrientes y se vuelve una zona árida, fértil. Y la abandonas y entonces ahora te vas a instalar a otro lugar y a plantar hasta que lo destruyes todo y así vamos. Entonces sí se tiene que cambiar también las técnicas y la tasa a la que hacemos el cambio del uso de tierra. Y luego se le llama labranza cero. Me parece que sí. Bueno, parece que me están escuchando más, no sé si sea mi internet, pero bueno, yo creo que ya vamos a dejar aquí la sesión, ya pasó ahora. Y les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su participación. Esperamos que estén muy interesados en este curso y que continúen, ¿no? Sus participaciones. Gracias, nos reconforta mucho la satisfacción, estén aquí acompañándonos.
esperamos verlos en las siguientes sesiones en vivo, porque van a estar los temas muy interesantes. Entonces, que tengan buena noche. Aquí nos despedimos. Gracias, muy buenas noches y hay que seguirse cuidando. Gracias. Saludos cordiales a todos de Tabasco. Saludos. Hasta luego. Gracias, saludos desde Morelia, Michoacán. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Capitán, saludos. Luego, buenas noches. Buenas noches. Saludos cordiales. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Excelente ponencia. Hasta luego a todos. Cuídense, que descansen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos y éxito. Nos vemos. Ay. Luego. ¿Y dónde lo cierran ya?